Hay un patrón que convierte los colapsos en fortunas para unos pocos. No es suerte, es una secuencia repetida. 1929, Kennedy sale antes del pico y gana bajista. 2008, Burry y Paulson aseguran contra hipotecas y cobran en el derrumbe. 2025, insiders venden. Suben las coberturas y la caja grande espera el pánico. ¿En qué punto del ciclo estamos y cómo se están posicionando ya los que no pierden? 4 movimientos, siempre los mismos. Salir, cubrirse, atacar lo frágil, comprar en máximo miedo. Hoy los verás paso a paso, con señales claras y el mapa para no ser la próxima víctima. Empieza aquí. Cuando el ánimo es eufórico, las portadas hablan de nuevas eras y las valoraciones ya no se sostienen por beneficios, sino por esperanza. La señal de fondo no es un titular, es una asimetría, riesgo, recompensa, y un comportamiento casi invisible si no sabes mirarlo. Distribución. Manos fuertes que venden poco a poco mientras el precio aún sube. Picos cada vez más altos y volúmenes que, en los techos, cambian de dueño. No es liquidar todo mañana. Es programar salidas durante 12, 18 meses. Por tramos. Sin adivinar el día del crash. Sin pelear con el mercado. Se vende cuando hay liquidez y optimismo, no cuando el pánico pide tu cartera a precio de saldo. Se recoge caja, se suprimen posiciones apalancadas, se reduce la sensibilidad al mercado, se guardan pólvoras secas para más adelante. ¿Por qué funciona? Porque las burbujas no pinchan por un único alfiler. Se desinflan por fragilidad acumulada, deuda en margen, compras forzadas, expectativas irreales. Cuando el primer golpe llega, el mercado cae. Cuando llegan las llamadas de margen, el mercado vende. Y cuando la venta forzada se cruza con la iliquidez, el mercado se hunde. Joseph Kennedy era un especulador brillante en los años 20. Conocía los pools que inflaban acciones para permitir a insiders distribuir arriba. Pero también entendía el talón de Aquiles del sistema, el apalancamiento. En 1929, la deuda en margen tocaba récord. Había inversores comprando con préstamos de hasta el 90% del valor. Un descenso del 10% bastaba para barrerlos, llamarles al margen y obligar ventas en cascada. Kennedy empezó a vender en verano. No esperó la campana. No buscó el último céntimo. Bernard Baruch hizo lo mismo. En septiembre, ambos estaban prácticamente fuera. El 3 de septiembre, el Dow marcó 381. El 24 de octubre, jueves negro, comenzó el desplome. 7 semanas después de su salida. Salir antes del miedo salvó capital y les dio libertad de maniobra para lo que venía. Michael Burry, médico reconvertido en gestor, llevaba años encontrando gangas, pero en 2005 leyó el interior de las hipotecas préstamo a préstamo. Vio los tipos gancho que explotarían al resetear. Vio los ingresos declarados sin verificar. Vio AAA fabricados con basura. La conclusión fue impopular. La vivienda era insostenible. La primera decisión, no añadir exposición inmobiliaria, reducir riesgos correlacionados, salir del flujo de consenso. En 2006, John Paulson llegó al mismo diagnóstico. Creó un fondo para apostar en contra de la subprime. Ambos pasaron años recibiendo miradas raras. La burbuja había tocado techo en 2006, pero el precio tardó en admitirlo. 2007 trajo los impagos, el resto lo conoces. Lo crucial de la etapa 1 fue temporal. Se apartaron a tiempo, recogieron caja y se permitieron la siguiente jugada. Los grandes que han visto esta película varias veces están en modo prudencia. Warren Buffett declaró que no encuentra precios atractivos y mantiene caja récord. Jeff Bezos ha vendido más de 13.000 millones en acciones. Mark Zuckerberg ha reducido posición con el precio en máximos. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, vendió por primera vez en su mandato. La venta de insiders está en niveles no vistos desde 2007. No lo hacen por capricho, ven los números reales antes que el mercado. A la vez, el indicador Buffett, capitalización total, PIB, ronda el 185%. El propio Buffett ha dicho que por encima de 120% la sobrevaloración es peligrosa. Traducción: todo está caro. Y cuando todo está caro, la primera jugada es salir con método, no adivinar el día del techo. ¿Cómo ejecuta la salida un profesional? Calendario, no corazonadas. Ventanas semanales o mensuales de venta. Tramos fijos, 10-20% de la posición en cada ventana. Liquidez primero. Prioriza nombres donde puedas salir sin mover el precio. Desapalanca.
corta líneas de margen, evita préstamos contra la cartera, reduce correlaciones, baja beta media, menos exposición a temáticas de moda, quita lo frágil, negocios con caja negativa, refinanciación cara o múltiplos sin sustento, crea pólvora seca, letras del tesoro a corto plazo, liquidez real, no promesas de liquidez. Cuando escuchas, esta vez es distinto. Cuando la tesis necesita tipos eternamente bajos. Cuando la valoración depende de narrativas, no de flujos de caja. Cuando cada retroceso es comprar el dip por reflejo, no por análisis. Cuando el activo estrella ha subido tanto que su riesgo es inevitablemente asimétrico. Señales técnicas que acompañan la distribución. Máximos marginales con volúmenes de salida. Subidas difusas. Menos valores tiran del índice. Volatilidad comprimida en apariencia, pero con colas caras, skew elevado. Credit spreads que dejan de estrecharse pese a nuevos máximos. Insiders vendiendo en bloque. Recompras corporativas que se frenan. Vender cuando sube duele. Tu cerebro dice, ¿y si sigue? Por eso se programa, por eso se presupuesta, por eso se comparte con el equipo. Vamos a salir aunque el precio haga nuevos máximos. La prioridad no es ganar el último euro, es conservar el primero. El objetivo es llegar vivo a la etapa 4 con caja. Esperar la señal perfecta. No existe. Vender todo de golpe y luego perseguir el rebote. Mantener apalancamiento porque nunca pasa nada. ¿Hasta que pasa? Confundir caja con oportunidad perdida. La caja es una opción real con vencimiento abierto. Anclarte al precio de compra. El mercado no te debe nada. Imagina que tu cartera vale 100. Sales por tramos hasta dejarla en 70 invertido y 30 en caja. Si el mercado sube 10%, participas con 70. Si cae 30%, tu pérdida es menor y tu caja compra mejores activos a mejores precios. La etapa 1 no busca batir al mercado en el último tramo de subida. Busca dominarlo en el tramo de bajada y, sobre todo, aprovechar el suelo. 1929. Venta antes del jueves negro, margen como mecha, distribución real mientras la música seguía sonando. 2005-2007. Salida del consenso vivienda. Paciencia para parecer equivocado meses antes de estar muy en lo cierto. Hoy, caja larga, insiders ligeros, múltiplos exigentes y economía aún expansiva. No es destino. Es probabilidad, y quien respeta la probabilidad prepara la siguiente jugada. Checklist para cerrar la etapa 1. Calendario de venta 12-18 meses, tramos definidos por porcentaje. Lista de desapalancamiento completada, beta de cartera reducida, caja en instrumentos líquidos, reglas escritas para no recomprar por FOMO. Métrica de paz, duermes aunque el índice marque nuevo máximo. Con caja y menor exposición puedes comprar tiempo. Y el tiempo, en un mundo de deuda corta y vencimientos apretados, es ventaja. La siguiente jugada no es adivinar el día del crash, es asegurar tu patrimonio mientras el resto aún no huele a humo. Suscríbete para seguir el mapa completo y ver las 3 jugadas que vienen. El seguro no se compra durante el incendio, se compra cuando nadie cree que habrá fuego. Ese es el principio. Proteger cuando la volatilidad está barata, antes del titular, antes del grito, antes del pánico. Aquí no buscas acertar el día, buscas comprar tiempo, tiempo para equivocarte un poco y aún así estar cubierto cuando la mecha prenda, tiempo para que un shock cualquiera, crédito, liquidez, geopolítica, convierta una póliza barata en una palanca. ¿Cómo se protege el dinero inteligente? Con instrumentos que suben mucho cuando el mercado cae rápido. Puts sobre índices o sectores. Calls del VIX, la volatilidad implícita del S&P 500. CDS sobre crédito sensible, seguros contra impago. El mecanismo es simple, pagas una prima pequeña y si no pasa nada, esa prima se consume. Si llega el golpe, la convexidad hace el resto. El movimiento deja de ser lineal, se vuelve exponencial a tu favor. La historia lo probó 3 veces. En 1929, tras distribuir en la etapa anterior, los veteranos se pusieron cortos. Vender en corto no se parece a comprar un put, pero comparte lógica. Hay un coste de préstamo, una prima por el derecho a estar del lado contrario. El coste corría mientras el mercado aún subía. El día que llegó el jueves negro, esa prima quedó pagada con creces. El seguro funcionó. En 2005-2007, la póliza fue quirúrgica.
Michael Burry y John Paulson pagaron 2,4% anual sobre enormes nocionales en CDS, 2 años de sangrado controlado, 2 años de informes con números en rojo y llamadas tensas con inversores. En 2007 subieron los impagos. En 2008 Bear Stearns y Lehman se rompieron. Los CDS se multiplicaron. La prima de 2 años se volvió ganancias de una década. En 2020, el caso fue de manual. Bill Ackman gastó 27 millones en CDS de grado de inversión. Semanas después, en pleno cierre global, valían 2.600 millones, un 96.1. Póliza pequeña, pago gigante. La lección no cambia. Protege cuando nadie pide protección. Hoy, las señales de pólizas en marcha están. El put call agregado ha permanecido alto frente a su media reciente. Hay flujos a calls del VIX con vencimientos a mitad y fin de año, importes que solo cuadran con manos institucionales. El crédito sufre en los bordes delicados, titulizaciones hipotecarias comerciales. CMBS han visto encarecer su seguro varias veces desde 2021. No es alarma, es preparación. ¿Cómo diseñas una cobertura que sirva y no te coma vivo? Con un presupuesto. 1,3% de la cartera al año. Eso compras. Ni más ni menos. Con una escalera de vencimientos. Parte la póliza en 3, 6, 9 y 12 meses. Así, si un shock llega pronto o tarde, siempre tienes algo que vale. Evitas el error común. Apostar todo al próximo viernes y ver cómo Teta te deja sin paracaídas, con strikes que no sean lotería. Demasiado lejos del dinero, la póliza es barata y casi siempre inútil. Demasiado cerca, pagas de más. Regla práctica: 10-20% fuera del dinero en índices, algo más profundo en sectores muy volátiles. Que la prima duela lo justo para que te comprometas y no para que abandones a mitad. Con monetización parcial en picos de miedo. Cuando el VIX salta y tus puts se duplican o triplican, vende una parte, recuperas prima, dejas correr el resto. Si no cristalizas algo, el siguiente rebote puede tragarse tu ganancia en horas. Convexidad sí, avaricia no. Con coherencia de activo. Si tu riesgo real está en inmobiliario comercial y banca regional, tus coberturas deben oler a crédito y a ese segmento. Puts sobre el índice ayudan, pero mejoran cuando los combinas con protección específica, ETFs de financieras con alta beta al ciclo, CDS sobre cestas sensiblemente expuestas o opciones en vehículos ligados a CMBS, con una regla emocional. La póliza está para dormir, no para jugar. Si cada día miras su precio, terminarás cancelándola el día antes de que te salve. Errores que destruyen esta etapa. Llegar tarde, comprar seguro cuando todos lo quieren, cuando el VIX ya está a 40. Ahí la prima es carísima y el margen de sorpresa mínimo. Concentrarte en un único vencimiento. Si falla el timing por un mes, te quedas desnudo. Comprar strikes imposibles porque son baratos. Baratos por una razón. No pagan casi nunca. Cubrir con el activo equivocado. Si tu cartera depende de beneficios cíclicos, un put sobre un índice defensivo es una manta corta. Aumentar póliza tras cada subida pequeña de volatilidad. La caída vendrá, pero puede tardar. Un seguro sobredimensionado te sangra antes de rescatarte. Y el clásico, olvidar el propósito. La cobertura protege capital para ejecutar la etapa 4. No está para ganar a lo grande por sí sola, aunque a veces ocurra. Su misión es mantenerte líquido y sereno cuando nadie lo está. Un esquema práctico para no perderte. Define el riesgo central de tu cartera. Índice, sector, crédito. Asigna 1,3% anual a protección. Divide en 4 vencimientos, trimestral. Elige strikes 10-20% fuera del dinero. Verifica que el Vega te beneficia si la volatilidad sube fuerte. Programa revisiones mensuales, rol de lo que vence, ajuste de strikes si el mercado se movió mucho. Escribe de antemano las reglas de cobro, por ejemplo, vender 30-50% si se duplica, otra parte si se triplica. No improvises en el humo. ¿Y si nada pasa en 6-12 meses? Pasa a menudo, perderás la prima. ¿Fue un error? No. Pagaste por tranquilidad y por la opción de estar listo. La alternativa es peor, necesitar seguro cuando es impagable. Un apunte técnico que conviene recordar. La volatilidad implícita suele subestimar los extremos hasta el día que explotan. Por eso los seguros parecen caros, hasta que se vuelven regalados. No discutas con los céntimos cuando el objetivo es salvar euros. Hay algo más.
La etapa 2 cambia tu comportamiento en el suelo. Si sabes que una parte cobra cuando todo cae, eres capaz de comprar cuando nadie quiere. La póliza paga la sangre fría. Te financia el movimiento que separa a los que sobreviven de los que crecen. Así se encaja con lo visto. Tras salir con método, aseguras con método. No apuestas a el viernes, apuestas a sobrevivir y a actuar cuando el mercado te entregue precios que solo aparecen en crisis. La siguiente jugada será atacar lo frágil con precisión, pero esa ofensiva solo tiene sentido si, haga lo que haga el mercado mañana, tu capital sigue entero. Aquí empieza la ofensiva. No es solo caja y seguros, es apostar contra las partes más vulnerables con precisión. No el índice en general, sino sectores, compañías y valores que caerán primero y más fuerte. 2008. Burry no apostó contra la vivienda sin más. Seleccionó tramos de bonos con mayor probabilidad de impago. Subprime en Florida, California, Arizona y Nevada. Hipotecas a tipo ajustable que reseteaban en 2007, 2008. Esos tramos fueron a cero y sus CDS pagaron el máximo. Paulson, además, se puso corto en Lehman, Bear Stearns y Washington Mutual meses antes del consenso. Cuando cayeron, sus cortos multiplicaron. Entre 2007 y 2009 sus fondos ganaron unos 28.000 millones en total, sobre todo por la fase 3. 2025. Dos frentes en rojo, inmobiliario comercial, CRE y banca regional. El CRE ha entrado en una espiral que muchos no asimilan. Oficinas con 40-50% de vacancia por el teletrabajo permanente. Contratos que se renegocian a la baja. Hipotecas tomadas al 3% que ahora hay que refinanciar al 7-9%. Con rentas estancadas, la matemática no cuadra. Valoraciones, 40% a 60% en muchos mercados. Cuando no se pueda refinanciar, los dueños impagarán y entregarán llaves. Ya pasó. Brookfield dejó de pagar 2 torres en Los Ángeles en 2024 porque valían menos que la deuda. Más de 2 billones en hipotecas comerciales vencen entre 2025 y 2026. La cascada de impagos golpeará a los tenedores de esos préstamos, que son bancos regionales en gran medida. Los hedge funds han montado cortos en CMBS y en bancos con alta exposición a CR. Los bancos informan por trimestre la composición de su cartera. Se puede ver quién concentra más CRE y quién opera en plazas con peores vacancias. San Francisco, Nueva York, Chicago, Los Ángeles. El short interest se ha disparado en esas entidades. Algunos reguladores culpan a los cortos de provocar pánicos, confunden causa y efecto. Si los activos valen menos que los pasivos, la solvencia ya está dañada. Fase 3 en tiempo real. Apuntar fino, pagar el coste de préstamo y esperar el gatillo. Si el CRE se rompe en cadena a finales de 2025-2026 y los regionales caen por racimos, esta fase pagará como en 2008. 2008-2009. El suelo llegó en marzo de 2009 con el S&P 500 en 666, un 57%. Warren Buffett invirtió 5.000 millones en Goldman Sachs en septiembre de 2008, en el pico del pánico, preferentes al 10% más warrants, casi garantía de beneficio. En 2011 hizo algo similar con Bank of America. A la vez, aumentó posiciones en Wells Fargo, American Express y otras de calidad. Triplicaron y cuadruplicaron en la década siguiente, 2020. Ackman cobró con su CDS y, mientras advertía en TV del apocalipsis, compraba Starbucks, Hilton, Lowe's y otras sólidas castigadas por el pánico. La Fed y el Tesoro activaron estímulos. Rebateo histórico. Su fondo marcó récord. 2025-2026. El crash aún no ha ocurrido. Estamos en fase 3 esperando el gatillo. Cuando llegue, por impagos en CRE, caída de un gran tecnológico, crisis geopolítica u otro shock, el pánico puede llevar a caídas del 50-60%. El paro podría saltar del 4% al 12-15%. Los bancos regionales fallarían en racimo. La Fed tendría que elegir entre estabilidad y disciplina. Ahí actúa la fase 4. Los 325.000 millones de Buffett no están parados por capricho. Espera empresas de calidad a precios que no ve en décadas para entrar con preferentes, warrants, compras directas o adquisiciones enteras. Las grandes, de private equity, Apollo, KKR, Blackstone, Carlyle, tienen dry powder por cientos de miles de millones para comprar edificios al 30-50% del valor, deuda corporativa en distress y viviendas embargadas por miles. Guardarán 5-10 años y capturarán la normalización.
El patrón no es magia ni información privilegiada, es psicología humana y mecánica de mercado. Las burbujas estallan, el apalancamiento se deshace, el pánico crea gangas. Quien entiende y tiene capital y disciplina para ejecutar las 4 fases gana mientras los demás pierden. En 2025 el guión es visible. Fase 1, completada. El dinero inteligente salió. Fase 2, en marcha, con coberturas activas. Fase 3, construida sobre CRE y banca regional. Fase 4, a la espera, con pólvora seca lista para el máximo miedo. La pregunta no es si el patrón se cumplirá. La historia dice que sí. La pregunta es si lo reconocerás y te posicionarás. Si no puedes ejecutar profesionalmente las fases 1-3, aún puedes preparar la 4. Mantén más efectivo del habitual, incluso 20-40% en caja o letras del tesoro a corto plazo. Valora comprar puts sobre el SPI a 6-12 meses con strikes un 10-20% por debajo. Es un 1-3% de la cartera a modo de seguro. Si no pasa nada, pierdes la prima. Si cae, puede multiplicarse 5-10 veces. Lo más importante, prepara una lista de empresas de calidad. Balances sólidos, baja deuda, productos necesarios. Cuando todo caiga 50%, estarán a precios que quizá no vuelvas a ver. El miedo te dirá que esperes. Esa es la señal de la fase 4. Comprar en el máximo miedo ha creado más riqueza que cualquier otra estrategia. El patrón ya ocurrió en 1929 y 2008. Se está dibujando de nuevo, misma secuencia. Y la fase 4, la oportunidad de compra de una vida, se acerca. Que la aproveches dependerá de tu capital y tu temple cuando el resto esté paralizado. El guión es claro. Las etapas están documentadas y ahora mismo estamos en la 3, esperando lo inevitable. El dinero inteligente ya lo sabe. Si recuerdas solo una cosa de toda la serie, que sea esta: el beneficio excepcional no se consigue adivinando el techo, sino apareciendo en el suelo con liquidez, método y coraje. La historia paga a quien prepara el bolsillo y protege la mente. Si este mapa te prepara para actuar cuando todos retrocedan, suscríbete y comparte. Aquí traducimos historia en estrategia para el próximo giro.